Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se vende y que más se lee en la República Dominicana. Estamos en Navidad y hoy, día 24 de diciembre, día de la Natividad del Señor, hemos invitado a tres distinguidos sacerdotes de la diócesis de Santo Domingo: el padre Luis Rosario, que ex coordinador de la Pastoral Juvenil; el sacerdote Wilfredo Montaño, párroco de las parroquias San Felipe Diácono y Sagrada Familia de San Carlos; y el padre José Sagún Criado, director nacional de Fe y Alegría. Jesús, perdón. Con ellos vamos a conversar sobre este misterio de la Navidad, la cultura cambiante de la Navidad en nuestro país y otros temas que tienen que ver con la Iglesia y los misterios de nuestra religión. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, y los redactores de la redacción integrada de Diario Libre, Nisa Campos y Adalberto de la Rosa. En unos instantes arranca este diálogo libre con el padre Jesús Sagún Criado, Luis Rosario y Wilfredo Montaño, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué realmente significa la Navidad? Sabemos lo que significa la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué significa realmente la Navidad? Para mí la Navidad es sobre todo el reconocimiento de un hecho histórico que por lo tanto tiene sus raíces en el pasado. Eso por una parte. Segundo, además del reconocimiento histórico de un acontecimiento que es el nacimiento de Jesús, tiene también un valor de tipo espiritual que está fuera de cualquier tiempo. Es la aceptación de una persona que, si bien se hizo igual que nosotros en todo, tiene una dimensión especial que es la dimensión divina. Por lo tanto, es un acto de fe. No solamente es un acto de investigación histórica que puede hacerse, sino un acto de fe. Ya no es, la parte, digamos, espiritual es la que cuenta, no la parte investigativa o de recurso a documentos escritos o cosas por el estilo. Para cada persona sencilla, la que vive en su casa, la gente del día de hoy, la Navidad, tiene muchos significados. Tiene este significado que yo he dicho para las personas que están viviendo la fe. Pero después para otros es una posibilidad de tener unas vacaciones, la posibilidad de irse de viaje al extranjero, la posibilidad de tener mucho ruido, de familiar si se quiere también, y no familiar. Es decir, que hay muchas, digamos, opiniones diferentes fuera de esta que consideramos que es la posición de la Iglesia también, que es la celebración de un acontecimiento histórico que al mismo tiempo tiene una dimensión soteriológica, es decir, de salvación, porque es la presencia del Emmanuel, de Dios con nosotros. Muy bien. Se cuestiona si fue el 24 o 25 de diciembre, si fue en otra fecha. ¿Tiene su importancia que haya sido en una fecha o en otra? De hecho, los primeros cristianos las primeras celebraciones no eran propiamente de la Navidad, del nacimiento de Jesús, sino la expectativa de la venida de Cristo, porque las primeras comunidades esperaban. La carta a los tesalonicenses, que es el documento más antiguo del Nuevo Testamento, nos habla de esa inminente venida del Señor. Jesús nunca marcó ni dijo una fecha de venida. Incluso en el Evangelio de San Lucas, pero es un evangelio posterior, ya queda claro que Jesús le dijo: cuando le digan que el reino de Dios viene tal fecha, que viene tal otra, que viene, no le crean, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Esa frase es central en el Evangelio de Lucas. Entonces, el comienzo de las celebraciones de la Navidad viene porque ya era como tanta la postergación de esa venida en la parucía de Jesús,
que dijeron, no, pero si Jesús ya vino, el verbo se hizo carne, ya Dios se hizo presente en nuestra humanidad. Entonces, de ahí comienza las celebraciones propiamente en la Navidad y tienen que buscar una fecha, no saben, no hay manera de poder tener, no había libros de acta de nacimiento en ese tiempo, y agarran una celebración pagana, que era la fecha del solsticio de invierno, en la noche más larga, porque era el nacimiento del sol. Entonces Jesús es la luz para las primeras comunidades, eso era como un hecho central, la celebración de la luz. Por eso en Venezuela termina con las candelas. Las celebraciones y los nacimientos se dejan hasta la Candelaria, porque es la fiesta de la luz, del nuevo sol. Entonces el cristianismo usó esa fecha pagana de la celebración romana para colocar la importancia de la venida de Jesús, de la encarnación. Y sabe que más que la Navidad, la natividad, nativitas, que de ahí viene la palabra Navidad, una forma cortada, es todavía la concepción, como sucede con todos nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros generalmente empezamos a contar la vida de los seres humanos desde el momento que nace, y es incorrecto. La Iglesia en ese sentido ha previsto esta situación que tiene que ver con tantos temas que se están tratando incluso en el día de hoy, como el tema del aborto, cosas por el estilo. La Iglesia previó eso y desde siempre ha celebrado la Anunciación, que es el momento de la encarnación. El momento de la encarnación, entonces, en cierto sentido, comprende estos dos momentos puntuales, que es la encarnación, en el momento de la anunciación del ángel a María. 9 meses antes, se celebra el 25 de marzo, y después entonces el nacimiento. En la vida de los seres humanos, lo importante no es el nacimiento, es importantísimo, pero lo más importante es la concepción, porque la persona, cada uno de nosotros, empezamos a vivir no en el momento en que nacemos, sino en el momento en que fuimos concebidos. Yo le pregunto a los muchachos, ¿qué edad tenían ustedes, a los niños sobre todo, qué edad tenían ustedes cuando nacieron? Y empiezan a reírse. Y les repito, bueno, no se rían, miren, les estoy haciendo una pregunta seria. ¿Qué edad tenían ustedes cuando nacieron? Y se quedan entonces ya más tranquilos. Y siempre hay uno, Pepito, que dice, 9 meses. Y eso es, 9 meses. De manera que tú dijiste que tenía, no voy a decir la edad que tiene. No se puede decir. Ya yo estoy casi cerca de 71 entonces. Exactamente, eso es lo que quería decir. Tiene que añadirle al menos 9 meses. Y es realmente eso es científico, no es un invento ni una cuestión religiosa, sino es algo científico comprobable. Yo estaba en el seno de mi madre y 9 meses después, puede ser 8, puede ser 7 mesinos. Yo he dicho siempre que la Navidad deberíamos celebrarla, o sea, que lástima que Jesús no nació 7 mesinos, para que nos sorprendiera, porque estamos acostumbrados a celebrar la Navidad. Y entonces el acontecimiento de la Navidad es tan impactante y tan chocante también, y exige una respuesta tan significativa por parte de la persona, que realmente acostumbrarse a eso como que no camina. Y por eso es que la Iglesia en este tiempo en la cual estamos viviendo, la Iglesia quiere recuperar una serie de valores en la cual estaban diseminados en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Como decían, es una fiesta pagana. Entonces, de lo pagano tenemos que dinamizar eso, ponerle el toque de Dios, para que se vea que la presencia de Dios en esta tierra no es algo que Él está allá y nosotros estamos aquí, sino que Dios está desde la creación con nosotros. Entonces, Dios está en la historia de este pueblo, la historia de esta nación, la historia de cada uno de nosotros. Dios es historia, en mi historia Dios está conmigo. Entonces, ¿qué hace? Un Dios histórico que viene aquí a un mundo en la cual se manifiesta en la historia del tiempo, y ese tiempo es lo que hace que le dé un color esperanza a la vida de cada uno de nosotros, que a veces no teníamos.
porque decíamos, oye, tantas situaciones que están aconteciendo en la vida de nosotros, pero no tiene, yo no sé, estoy perdiendo mi esperanza, porque el hombre viene el tiempo en que el hombre muchas veces se cansa de vivir acontecimientos, a veces los cumpleaños de uno, a veces mi cumpleaños, a veces hay días, no te puedo hacer nada, porque ya he hecho tantas cosas. Y entonces, ¿qué quiere hacer la iglesia? En medio de la tibieza, en medio de la duda, la diserción, la pérdida de esperanza, Dios dice, no, Dios está ahí. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer la iglesia? Que tú vuelvas de nuevo a entrar a reconocer tu historia, que tu historia es hermosa y bella como la ha sido con Dios. Y esa historia es la que va a llevar la luz a tu vida. Te va a sacar de la oscuridad a la presencia de la luz. Y eso es que la iglesia quiere cambiar en este tiempo, porque la gente le da un toque en la cual dice, Dios no está en mi vida, porque tengo situación familiar, he perdido mi trabajo, Dios está en tu vida. Entonces, ¿qué es la Navidad? Un volver a empezar de nuevo. Cuando uno se bautiza, uno lo sumerge en el nombre del Padre, Espíritu Santo. Uno muere, el hombre viejo muere, y renace el hombre nuevo. Y eso es la luz de Cristo que llega a mi vida y me transforma. Muy bien, doña Inés. En sus distintas experiencias, usted ha pastoral juvenil casi toda su vida, ¿verdad? En Fe y Alegría, con toda la red de escuelas, o en una parroquia de un barrio de Santo Domingo. ¿Cómo ha cambiado la Navidad en los últimos años? ¿Cómo lo vive la gente de diferente manera? Para mí la gente, hay ciertos elementos que son permanentes. El aspecto de la alegría, que de por sí va junto con la Navidad, porque hasta los relatos bíblicos del Nuevo Testamento nos hablan de gloria a Dios, alegría y paz. O sea, esos elementos yo creo que se mantienen, al menos bajo el punto de vista conceptual, e incluso bajo el punto de vista práctico, concreto, de la vivencia existencial, porque la gente primero comprende que este es un tiempo de paz, es un tiempo de alegría no solamente espiritual. Para algunos quizás la parte espiritual pues no la trabajan tanto, pero que es un tiempo de alegría que se expresa a través de la fiesta, que no es todo malo, porque hay muchas cosas así que pasan, desbordan lo que es lo razonable, pero la alegría es algo bonito. Bueno, Don Bosco decía, y permítame la cuña, aprovechando de su benevolencia, Don Bosco decía, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Y se lo enseñaba así a los muchachos. Y todavía hoy, o no solamente todavía hoy, sino siempre, se les enseña a los muchachos que la alegría es parte de la santidad. Porque el que está triste, decía también Don Bosco, o está enfermo del cuerpo, y ni siquiera totalmente, porque hay personas que están enfermas del cuerpo, que mantienen la alegría, o está enfermo del alma. Entonces, ese elemento, esos valores, yo creo que se conservan en una forma, podría decir, casi intacta, quizá con ciertas manchas, como podría ser, por ejemplo, el concepto de la alegría. Pero hay ciertos elementos que, aún en una forma adulterada de expresión de alegría, se mantiene. Y la verdad se puede buscar incluso hasta dentro de la mentira hasta cierto punto, ¿verdad? Porque siempre hay un alma de verdad en cada expresión humana. Y esa alegría, lo que en cada barrio nosotros vemos, como comencé mi vida en el barrio de Capotillo, era 14 años en el barrio de Capotillo, ahora tengo un año en el barrio San Carlos. Pero cuando llegué a ese barrio, un barrio en el cual está herido, golpeado, falto de esperanza, desmotivado, sin nadie que lo oriente, falta de líderes. Entonces, cuando yo llego allá, digo, ¿qué yo puedo hacer? Yo llego muy serio. Oye, hay que estar serio así, porque y entonces cuando estoy estableciendo mi estilo de sacerdocio en ese barrio, no funciona. Entonces no funciona porque quiere entrarle la palabra muy seria, muy aquello, pero cuando he logrado descubrir lo que gracias a Dios me mostró la alegría, hacerle sonreír a ella a pesar de su realidad,
Eso es la Navidad. Hacerle ver que tu vida, que lo que tú estás pasando, Dios está en tu vida, pero alégrate. Como dice, alégrate llena de gracia. La alegría me hace llenarme de gracia. Entonces, la alegría de la iglesia, de cada uno de nosotros, es ir en busca de llenar a esa persona. Y mientras más yo voy llenando a esa persona de esa alegría, de esa entrega mía, yo me enriquezco, yo salgo beneficiado, y también la otra persona sale confiado, lleno de esperanza. Como ha dicho el Padre Rosario, persisten, todos esos factores persisten, todas esas virtudes, valores persisten. Muchas veces el hombre ha confundido, el príncipe de la oscuridad, trata de confundir a la iglesia, a la misma iglesia, a los que no creen en Dios. Entonces me llena mucho la atención. Me dice una persona, padre, yo no creo en Dios, no me habla a mí. Digo, yo no creo en Dios, quiero saber de Dios. Es verdad, tú tienes tu razón. Pero aunque tú no crees en Dios, Dios cree en ti. Y Dios está convencido de que Dios quiere amarte y darte la alegría sin importar que tú no crees en Él. Y eso es la postura de la iglesia. A pesar de que el tiempo transcurre en tantas situaciones a la cual muchas veces transitan por senderos peligrosos, de situaciones escandalosas, la alegría de Dios está ahí. Dios está presente en esa herida, Dios está presente en ese dolor, porque Dios no vino a suprimir sufrimiento, a suprimir el sufrimiento, sino Dios vino a acompañarte en tu sufrimiento, para decirte, yo estoy contigo, y ese acompañarte de la iglesia es lo que a uno llena de alegría, de gozo, y además esa alegría, ese gozo llena a la otra persona. Y eso es la Navidad. Volver un cambio, yo cambio mi actitud de tristeza, yo cambio mi dolor por la esperanza de que Dios algún día, esa luz va a transformar mi vida, el país y ahora y siempre. Yo le quería preguntar, Navidad también es compartir, y parte de la alegría es compartir. Sí. Sin embargo, uno nota que el afán de compartir se limita a la familia, se limita a los hijos, cuando quizás el compartir con el prójimo sea más del espíritu de la Navidad que compartir con la propia familia. Pues la familia la tiene siempre, pero se ha ido perdiendo hasta cierto punto, uno lo observa en las ciudades más que en todo, que ya el prójimo puede ser una especie de antagonista más que de un amigo. ¿Qué usted piensa? Sí, yo pensaba que la Navidad, los cambios, tengo solo 5 años en Fe y Alegría, pero mirando los cambios, toda mi vida aquí en el país, en algunos tiempos de estudio, y lo que veía es que cómo se ha adelantado la celebración de la Navidad. O sea, y el indicador mejor es Sigma Sabor Navideño, que ya comienza en octubre. O sea, después con todo el tema de la comercialización, también pues es parte de esa campaña de ampliación. Y en el sentido de, yo creo, de ese tiempo como especial, que como usted dice, se concentra mucho en la familia, pero no solamente en la familia, en las escuelas y en los centros educativos, uno ve y en todos los niveles momentos de compartir, de intercambio de regalos, de la celebración navideña. Justo en noviembre celebramos el mes de la familia y eso hace también que se continúe, digamos, la celebración y el intercambio a nivel familiar, pero incluso a nivel familiar se ha perdido mucho, yo creo, en ese sentido. Y a nivel general, yo creo que se ha perdido el sentido propio de la Navidad, que es esa experiencia del compartir y saber de dónde viene el compartir. Santa Claus le ha ganado la guerra comercial y los Reyes Magos al Niño Jesús. Sí, sí. El Niño Jesús nunca va a aparecer con una funda de regalos atrás. Los Reyes Magos y Santa Claus, sí, aunque los Reyes Magos no eran reyes, eran simplemente sabios, magos. Vemos cómo también la comercialización se va apoderando de las fiestas y va sacando su provecho de eso. Pero en medio de todo yo siento que la experiencia de la gente de tener como un tiempo de poder decir hay una alegría y yo tengo que saber de dónde viene, eso marca una dimensión. Hay mucha gente también que se preocupa en esos momentos de preparar una cena para una familia pobre, grupos que tienen como una obra social. No diría, es un gesto muy pequeño. Quizás lo más grande no es solamente lo que le aportan a esas familias, sino la experiencia de darse cuenta de que hay una desigualdad creciente
en el país. Yo creo que la Navidad también hace, como en tiempos de Jesús, salir esas desigualdades, gente que no recibe prácticamente regalos, que sigue viviendo en la miseria, que no tiene, y aunque los recibe solamente en esa época, filas detrás de una caja, volvemos a repetir los esquemas de antaño, de romper con la dignidad. Criticado de una forma acerba. Romper con la dignidad de las personas, de darle como derecho, como limosna, lo que ellos merecen como derecho a nivel también social. Entonces yo creo que por ahí la experiencia del niño Jesús, que tiene que nacer fuera en Belén, de la misma ciudad, pueblito chiquito, era tan chiquito que ni aparecía, tiene que nacer fuera, pues se sigue repitiendo. Jesús, se sigue repitiendo. Decía yo pensaba yo que el hecho es un poco bochornoso, sí, definitivamente, que te vayan y hagan una fila grandísima y a la garata con puño. Y a la garata con puño, no son la teóricas. No, de verdad. La primera da en orden, la primera. Pero pensaba yo, caramba, independientemente de ese aspecto negativo, a la gente le gusta que le regalen. Sí. Y hasta nosotros que quizás tenemos la facilidad para poder vivir en una forma más o menos digna, digamos, bajo el punto de vista de las necesidades básicas, pues nos cae bien que nos regalen, ¿entiendes? Y nos sentimos bien cuando alguien viene y nos trae. A la gente le gusta, por ejemplo, a los sacerdotes les gusta mucho regalarle pañuelos. Pañuelos y media. Oye, eso que más le dan. Entonces, pero que el gesto, aunque uno lo agarre y lo pase para adelante para otro que quizá le pueda servir, el gesto de que le regalen a uno, como que es algo agradable. Estimula y hace como que la gente se sienta bien. Entonces, pero mejor todavía es el regalar. Porque cuando uno se desprende de algo y lo comparte con otra persona, es un tiempo de dar y recibir la Navidad. Y así, en cierto sentido, así está acuñado sociológicamente o socialmente, un tiempo de dar y de recibir. Y en las dos formas nos sentimos bien. Diría, mejor todavía en dar que en recibir. Muy bien. Y eso es lo que la iglesia quiere también. No es solamente que ese dar y recibir se manifiesta solamente en diciembre. Algo que tiene que prolongarse todos los meses del año. Porque la gente dice, ¿pero por qué tiene que ser en diciembre? Porque hay que comenzar por alguna manera. Hay que comenzar de una manera en la cual el pueblo entero, el mundo entero está en esa actitud de cambio, de dar, de donar, de recibir. Entonces, ¿qué quiere la iglesia? Que eso también se vaya viviendo los demás meses. Lo que está pasando en día, que la gente se piensa que el dar, el compartir, solamente se lleva los medios por ejemplo, de alcohol, aquello. La gente no hay que compartir. Entonces la gente saca el compartir y se va a los lugares a beber. No. La iglesia quiere que compartamos esperanza, trabajo, esfuerzo, acompañar a esa persona, darle alegría, ayudar a esa persona, que esa ayuda se dé siempre, pero que sea una ayuda desde el corazón, porque Dios te ha transformado, Dios te ha cambiado, y eso es lo que más ayuda a este país, y sostiene el mundo entero. Muy bien. Doña Anita. A mí me gustaría saber cómo ustedes celebran la Nochebuena y la Navidad. A nivel que personal. Personal. Bueno, mi experiencia personal es salirme al máximo del bullicio. No es que no me gusta la alegría explosiva, pero me siento mal en ese tipo de situaciones en las cuales uno es parte de un ruido. Yo soy enemigo del ruido inútil. Hay ruidos que son útiles, porque la música también es ruido, la música buena. Entonces, eso es lo primero. En ese sentido, trato de participar en una forma muy razonable y muy, digamos así, planificada de las invitaciones, porque hay muchas invitaciones que le hacen a uno. Generalmente no salgo del lugar donde vivo, a menos que no sea por esa necesidad de alguien que tengo que complacer.
Por fortuna mis familiares se van todos fuera del país. En estos días, lo que significa entonces que incluso el tiempo de compartir también con la familia se hace menos necesario porque no están las personas, ¿verdad? Claro, uno podía irse con ellos, pero no está permitido dejar a la gente, sobre todo en momentos así, ¿verdad? Y generalmente, pues, uno se queda. Me gusta ir a la montaña. Yo, en este tiempo de Navidad, o sea, posterior a la Navidad, yo generalmente me voy. Antes me iba al Pico Duarte, ahora no estoy yendo tanto, fui 34 veces seguidas. El día 1 de enero, que dicho sea de paso, es un día muy especial para mí, ¿verdad? No fue el día de la concepción, sino fue el otro día, ¿eh? El nacimiento. Entonces, todos los años me voy a la montaña. Muy bien. Voy a la montaña a respirar aire fresco. Antes iba con grupos de muchachos, llevábamos muchos muchachos, pero ahora me di cuenta que si tú quieres, en cierto sentido, vivir, y los muchachos se tienen que quedar o tienen que hacer actividades propias para ellos, pero no definitivamente hay que buscar un poco de paz interior, porque la gran enfermedad del mundo de hoy es el escape de sí mismo y no entrar dentro de sí mismo en el santuario del corazón, del espíritu, donde ahí definitivamente uno es feliz o es un pobre infeliz. Entonces, la Navidad, pues, la celebramos con la comunidad, porque la comunidad merece que uno comparta en las celebraciones litúrgicas. El tiempo de preparación, que es el Adviento, también lo hacemos con la misma seriedad de siempre de la iglesia, de buscar que la gente oiga una voz espiritual, tenga un retiro, tenga incluso momentos de alegría, como puede ser una especie de posada o cosas por el estilo. Y entonces, en definitiva, también compartir con las personas que son parte de la propia vida, del propio ideal. Nosotros, por ejemplo, los salesianos, tenemos todos los años una asamblea para el tiempo o los días siguientes a la Navidad. Nos reunimos todos los de República. Somos una provincia en la que está compuesta por Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Los de Puerto Rico se reúnen en Puerto Rico, los de Cuba se reúnen en Cuba y nosotros nos reunimos aquí. Generalmente lo hacemos en Jarabacoa porque tenemos facilidades ahí para intercambio. Y duramos un par de días en compartir, se tienen algunas reflexiones y cosas por el estilo. Y yo creo que eso es algo también, una forma como de mantener los ideales y la mística de trabajo que uno va realizando. No es para solucionar problemas ni nada por el estilo, a pesar de que también es una ocasión para enfrentar cualquier tipo de dificultad y problemas que no dejan de existir, porque los problemas parece como que son perritos falderos. Yo como sacerdote, como nosotros siempre, mi familia, mi papá, mi mamá, siempre han fomentado lo que es el compartir en familia. ¿Sabe? Uno como sacerdote, es difícil uno poder compartir ni toda la familia, porque uno siempre tiene muchísimas situaciones y que todo en todos lados. Entonces siempre, esos días 24 y 25, eso es el por ley. Eso hay que hacerlo obligatoriamente. Además de las actividades que nosotros hacemos y yo hago como sacerdote en las parroquias, yo tengo que ir a compartir con mi familia, mi papá, mi mamá, y ellos dirigen las reuniones. Yo soy otro más. Usted es raso ahí. Sí, yo soy raso. Con mi papá y mi mamá, prefiero ahora, mientras tanto, no compartir. Bueno, pero comparto a otro nivel. Y entonces allá hacemos esa reunión, se comparte, se habla, se dice, hacen una evaluación del año entero,
se evalúa los logros, los avances de la familia, nosotros como familia, analizamos en qué hemos fallado, cómo solucionar eso, se conoce la familia, a veces los sobrinos, el compartir, nos decimos, nos acercamos, y ahí ese día transcurre, oye, es una cosa increíble, entonces unirse con la familia, compartir valores, entrega, sobre todo alegría, y la mamá mía, el papá mío están siempre ahí, aquello, el papá mío tiene 87, pero parece un niño, la mamá mía tiene 81, cumplió 81 recientemente el 12 de diciembre, y oye, están, y siempre están ahí compartiendo, dirigiendo, y eso me llena mucho, porque eso yo fomento también lo que es el compartir con las demás personas, y eso me ayuda mucho. Ve que yo no soy el centro, sino el centro está Dios, pero mira quién está, mi padre y mi madre dirigen esa situación. Y eso ayuda mucho porque la familia se conoce, comparten, y sobre todo no el compartir, sino el respeto, que se ha perdido mucho. Oye, tienes que hablar tú, no déjame hablar a mí, pero hay un compartir, un respeto, que eso se ve en la familia, y eso ayuda para que esos valores puedan seguir fomentándose en los demás lugares. Y eso vimos la Navidad de esa manera, vimos esa entrega en familia, todos los días cenamos juntos, y se hacen oraciones también, se lee el Evangelio, lo leen ellos, y todos lo hacen ellos. Sí, no. Lo hagan todos, la mamá mía, el papá mío reflexionan y dan una explicación, cada uno da una explicación del Evangelio que me gusta mucho, porque es una manera de cómo cristianizar esa reunión, que no solamente una reunión que nos juntamos para comer y beber, no, una reunión en la cual la familia va creciendo en valor, y eso me ayuda mucho, ¿no? Grandemente. Don Jesús. Bueno, pues desde que estoy en Fe y Alegría, me toca y me encanta poder participar en las celebraciones navideñas de algunos de los centros, 2 o 3, porque nosotros estamos trabajando todavía trabajamos hasta el viernes pasado. Entonces, uno puede nada más visitar alguno de esos centros en medio del trabajo, y poder compartir es un momento muy importante. Siempre suele haber algún angelito. En Jima estuvimos el jueves y había un nuevo director, entonces se le hizo un homenaje a la antigua directora que duró 22 años en el centro, una persona súper entregada. Esa es parte de mis celebraciones. Me toca hacer muchas tarjetas de Navidad, a mí me gusta mucho esa parte, y aunque sea alguna de la institución, siempre le pongo algún mensaje, porque creo que tenemos que recuperar también ese sentido de la escritura a mano, te da un sabor como personal, no solo firmar también, pero alguna frase, aunque sea, coloco. Me gusta mucho y trato también este tiempo de compartir con las otras áreas donde yo participo, además de Fe y Alegría, la parroquia. Yo ayudo los domingos en la Santísima Trinidad, pero un día como hoy yo voy a celebrar a Guachupita, San Martín de Porres. Bueno, primero voy a almorzar con mi mamá, con mi tía, y mi tía ya está mayorcita, pero todavía con mucho ánimo, mucho espíritu, porque hoy es mi cumpleaños. Yo nací un 24 hace 60 años. O sea, los años no te vamos a preguntar. Pero hace 60 años. 60. Añádele 9 meses. Y me bautizaron al otro día de tu nacimiento. Oh, pero qué bien. El 1 de enero. Mi hija mayor nació 24 de diciembre también. Sí. Y Milce. Y por esa razón nunca se le ha podido celebrar un cumpleaños. El día de su nacimiento. Sí, ahora o sea, hay que rodarlo para un día antes, un día después, pero nunca. Yo estoy cobrando porque ahora me celebran novenarios. Tuvimos también la celebración de la oficina el jueves pasado, o sea, hay un momento ahí de compartir. A mí me gusta mucho cantar, me gusta mucho también bailar, entonces aprovecho en esos compartires también para compartir a ese nivel en plan familiar y en plan de la gente. Yo siento que nuestro pueblo, esa es parte de la música, sin exceso de ruido, y sanamente es siempre un momento importante. Una de las cosas bonitas que me gusta, mañana 25 suelo ir a Santiago desde hace unos años. Mi mamá me celebraba, como yo estoy con los jesuitas, celebramos juntos la Navidad, después de celebrar en Guachupita o antes
La misa la han ido cambiando por el tema de la noche, la gente ya no está por salir muy tarde. Entonces, a veces es antes, a veces es después, cada año la comunidad va decidiendo. Pero compartimos la comida navideña entre nosotros, los jesuitas, y el 25 voy a Santiago. Estuve 5 años trabajando allá en la casa de formación, en el noviciado. Hay una señora que hace una comida, ella no tiene mucho dinero, pero invita a todo el mundo ese día, entonces yo no puedo faltar. Mi mamá dice, bueno, mamá, me toca ir el 25, estar allá, y esa noche la hacemos aguinaldo. Cuando yo vivía en Santiago, y estando aquí también, esa es la tradición bonita de cantar villancicos, aguinaldo navideño, dominicanos y de otros países, por lo menos una noche del 23 para el 24, o un día en la semana, del 14, 15, en este caso ahora del 25 para el 26 en Santiago. Nos vamos en una minibús ahí visitando algunas casas religiosas y otros amigos y dando esos aguinaldos navideños. Muy bien. Don Alberto. Ya, algunos estudios dan cuenta de que la feligresía católica, no solamente en República Dominicana, del mundo, está disminuyendo por una serie de factores. Algunos de ellos es que se van a otra religión porque han perdido la fe en la Iglesia Católica, y otros simplemente se van por los malos ejemplos de algunos pastores en el tema de sexualidad, el tema de corrupción en algunos casos. ¿Cómo está pasando eso en la República Dominicana? ¿Realmente hay deserción de los católicos? Para mí, si bien es cierto de que está disminuyendo, ha disminuido, es que la población ha aumentado, ha crecido. Entonces, y ha crecido de una forma desproporcionada a la capacidad de atención que puede darle también la misma iglesia. Esto significa entonces que, claro, la gente se agarra de donde pueda, y en forma ofensiva que lo estoy diciendo, pero que aparece cualquier carismático por ahí que monta una iglesia y la gente se va porque necesita esa dimensión espiritual. Y está al lado de su casa y quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Independientemente de eso, yo pienso de que la iglesia está tomando bastante responsablemente, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Este fenómeno, y está buscando respuesta de tipo pastoral, sobre todo a través de lo que el mismo Papa Juan Pablo II ya había como proclamado, una nueva evangelización. Si bien es cierto que la cantidad, sin duda que ha disminuido, no es que haya disminuido en ese sentido, ha disminuido proporcionalmente a la población. Sin embargo, yo puedo decir que ha ido creciendo en preparación. En calidad. En calidad. Cuando yo estudié teología, yo estudié en la Universidad de Regensburg, Ratisbona, en Alemania. Dicho sea de paso, el Benedicto XVI era el decano de la facultad. Ahí éramos alrededor de 500. Allá en Alemania hay una facultad católica y una facultad evangélica en las mismas universidades, todas las universidades, porque parece un acuerdo que tuvieron después de la guerra, de darle entrada, y la iglesia tanto católica como luterana fueron bastante previsoras y mantuvieron ese privilegio de tener 2 facultades pagadas por el mismo Estado alemán. Bueno, pagadas por la gente, porque la gente prácticamente lo que hace es da su, ¿cómo se dice? Paga su Steuer, le llaman ellos, tu tributo, personalizado o individualizado para la iglesia, ¿verdad? O se declara ateo también, pues declararse ateo, entonces no paga. Entonces, nosotros éramos alrededor de 500 estudiantes de teología dentro de la facultad católica. De esos 500, creo que alrededor de unos 450 no pasaba, no eran menos de ahí. Eran muchachos y muchachas que estaban estudiando teología. Nosotros éramos seminaristas que estábamos preparando para el sacerdocio. Eso que en ese tiempo a mí me impresionó mucho. Yo he visto que aquí en la República Dominicana, en este pequeño país nuestro, se ha ido produciendo de una forma bastante significativa. Hay mucha gente estudiando teología,
preparándose. Algunas universidades, sobre todo las universidades católicas, están ofreciendo tipo de digamos, pensum de teología o de teología pastoral, etcétera. Hay también teología por correspondencia, no por internet. Uh-huh. Es decir, que la gente, y además de los cursos que se hacen en las distintas parroquias, porque permanentemente se están haciendo cursos, hay también escuelas de formación laical en muchos barrios, ¿verdad? O sea, en algunas zonas, digamos, no barrios como barrios, sino zonas pastorales, Y todo eso ha llevado y lleva a que la gente esté mejor preparada. Además de que hay una selección natural. ¿Cuál es la selección natural? Decían anteriormente que católico inculto, algo así, futuro protestante, ¿verdad? La expresión no es ignorante, futuro protestante. Ajá, católico ignorante, futuro protestante. Sí, o sea, sin ofender a nuestros hermanos, porque la intención no es esa, sí, claro. Pero definitivamente es así. La intención no es esa. Porque también hay protestantes, hay mucha gente muy bien preparada y muy finamente preparada. No de ahora también, sino hace tiempo. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho todavía, o muchachón, pasaban por la avenida, por la autopista Duarte, y ahí siempre había una escuela bíblica, sí, de preparar, no en el 26, por ahí, en el kilómetro 26 por ahí. Lo que quiero decir con esto es que la calidad de preparación a nivel teológico e incluso pastoral, porque las dos cosas van juntas, de la gente ahora que está integrada a la iglesia es mayor, y es mucho mayor, está más calificada que en tiempos anteriores. Uno podría preguntarse, pero que el mensaje tiene que llegar a todos. Naturalmente que tiene que llegar a todos, pero sin gente preparada no llega a todos. Y hay campañas de evangelización, etcétera, etcétera. En cuanto a un tema que tocaste, Alberto, el alejamiento por posibles escándalos, eso es fruto también de la ignorancia. Hoy, me refiero a las personas que se alejan de la iglesia porque ven que hay un problema, que un sacerdote hizo esto, que el otro, y definitivamente es una forma de desconocimiento de lo que es la realidad humana. Claro, somos sensibles todos y fácilmente cualquier tipo de situación nos impacta, psicológicamente hablando, nos traumatiza y nos puede hasta alejar también. ¿Cómo sucede en el matrimonio? ¿Qué sucede en el matrimonio? Que cualquier pleitito ya lleva a la separación. ¿Por qué? Porque no estaban bien preparados y no sabían y no conceptuaron el matrimonio como una empresa en la cual hay siempre dificultades y problemas. Entonces, administrar bien los problemas no es solamente cuestión de la iglesia en general, sino cuestión también de la persona, de cada uno de los que se declaran como parte de la iglesia. Yo creo que a ese grado de madurez es al que tenemos que ver, porque definitivamente los problemas van a venir siempre. Eso es parte de la historia humana. Hay un amigo que es religioso, que usando un símil decía, entonces si hay un problema en su familia, usted abandona a su familia. Muchos la abandonan, muchos la abandonan, que es lo que yo decía en ese momento del matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué el matrimonio es tan frágil ahora? Porque el concepto del matrimonio y la preparación. Hay gente que duran 18 años para hacerse abogado, médico, lo que sea, o hasta 20 años. Y para casarse lo arreglan en un santiamén, como dice. No puede ser así. Pero sí, ¿qué es más importante? Que tú seas médico, que seas abogado, que seas arquitecto, o que tú seas feliz. Que te prepares para ser feliz. Entonces yo creo que en este sentido el mundo tiene que cambiar, tiene que reformarse. Yo escribía ayer un artículo en uno de los periódicos, no voy a decir cuál, porque es de la competencia. Nosotros no tenemos competencia. No, pero se cuida de... El título era "Para el salón", vamos, todos para el salón. Porque en este tipo de fiesta de Navidad y todo el mundo, bueno, aún sin fiesta de Navidad, todo el mundo va al salón, que sea el barbero, que sea el peluquero, que sea
al salón y es un tiempo bueno para las personas que tienen trabajan, que se la buscan por ahí, ¿verdad? Y realmente, un dry clean. y saben que una de las preparaciones que en el extranjero, fuera de aquí del país, son más exitosas porque casi todo lo que salen, casi todo, muchos de los que salen se dedican a la barbería y saben hacer eso y gracias a Dios están siendo útiles. Pues decía, todos al salón. Porque es que el mundo de hoy necesita retocarse, empepillarse, tratar de, digamos, darse un poco de belleza física, para comprender la belleza espiritual también que tiene que darse, porque uno si tiene una arruguita o cualquier cosa se la va quitando y cosas, pero pues si tiene la arruga de la mentira, de la corrupción, de la infidelidad y de tantas cosas negativas, no se la quita, ¿no? Y convive con ella todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, para el salón hay que renovarse. Y otra cosa que puede acontecer cuando a la pregunta, que muchas veces la iglesia, el crecimiento de los medios de comunicación, que antes no existían, eso hace que muchas veces que la gente se informe o se desinforme. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Ha ido actualizándose, ha ido preparando personas que tengan los medios de comunicación, que tengan la preparación para que reorienten y bien orienten a esa persona, porque muchas veces el desconocimiento, como decía el Padre Rosario, es lo que hace muchas veces que yo pueda abandonar, estar o no estar en un lugar. Entonces, esta iglesia que ha visto cuando el Papa Benedicto XVI, que cuando introdujo la iglesia en los medios de comunicación, cuando lanzó su primer Twitter, yo me recuerdo cuando aquella vez, yo decía, oye, pero yo manejé esa situación, aquello, y entonces al manejar esos medios de comunicación, ayuda a que el mensaje va llegando mucho más. Y he visto en las redes, como yo estoy en las redes, en todo, yo manejo todo lo que es Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, todas esas redes yo las manejo, y hago mi proyecto y mensaje de evangelización. Pero eso me invita a mí, y yo debo de prepararme, porque hay gente que viene con preguntas, y entonces la gente necesita, y el testimonio que tú estés dando también. Eso es otro que va a influir mucho en esa situación. Entonces la iglesia no se pone a mirar el pecado. Nosotros siempre nos ponemos a ver cómo nosotros podemos transformar las heridas tuyas en bendición, cosa bendita para Dios. Eso es lo que ha hecho la iglesia durante este proceso. Y también que la otra situación de los ataques, aquellos son personas que a veces que han caído en esas distracciones. Son distracciones a las cuales el pecado le hace llevar. Pero eso no es la iglesia. La iglesia siempre está ahí, siempre está transformando, ayudando y sobre todo está acompañando a la gente. Porque la iglesia ¿qué es? Un grupo de personas que estamos enfermos, que necesitamos ser restaurados por la sangre preciosa de Cristo, que nos renueve y nos haga llegar a la vida eterna. Pues mira el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, muchos que estaban acompañando, muchos se sentaban, otros se rendían, otros no iban, pero siempre Dios guiando a ese pueblo, guiándolo siempre. Porque ¿qué está sucediendo en el mundo hoy en día? Que nosotros cuando alguien hace algo negativo, le damos más énfasis a lo negativo que a lo positivo. Entonces, y eso está sucediendo que la gente, pero ¿cuántos sacerdotes, cuántos laicos, cuántos religiosos hay transformando, llevando luz en las cárceles, en todos los lugares, en todas las instituciones del Estado, llevando transformaciones, alegría? Son más que lo que hacen, porque a veces lo que son pocos hacen mucha bulla, pero hacen bulla porque muchas veces nosotros le damos importancia a lo negativo. Entonces la iglesia que está haciendo hoy en día, transformando y sigue haciendo su trabajo, porque si nosotros comenzamos a mirar el pasado, lo que se hizo, lo que pasó, tengo que seguir siendo un ente de cambio, de transformación, para que mi testimonio sea acorde a la presencia, lo que Dios está haciendo conmigo, con esta iglesia. Sí. Padre Sábulo, yo tenía una pregunta para usted en concreto. Usted ha dicho que ha tenido mucha experiencia en las escuelas y en las vocaciones, ¿no? En los seminarios, en las escuelas de formación. En ese tema, el de las vocaciones, ¿estamos menos, más, creciendo? Las sensaciones que no hay suficientes vocaciones. Sí, depende mucho de grupos religiosos. Un poco la pregunta con lo que decía Adalberto.
yo creo que hay una realidad cultural que no podemos dejar a un lado. O sea, el mundo cada vez va entrando en procesos mayores de secularización. Parte de la cultura implica la individualización de los procesos y la, digamos así, absolutización del presente de alguna manera y de experiencias muy sensibles. En este momento nuestra cultura está marcada por la necesidad de recibir sensaciones fuertes, sentirme bien, sentirme feliz, encontrar la felicidad, sentirme pleno. Es un mundo contradictorio porque al mismo tiempo decimos que tenemos que ser libres y tener capacidad de pensar por nosotros mismos, y sin embargo los libros que más se venden son los libros de autoayuda, entre comillas, que son escritos por otras personas y que te dicen, si quieres ser feliz tienes que hacer esto y esto y esto. Eso es lo que vende, porque la gente está ávida de respuestas. O sea, hay un tema en que la iglesia no deja de estar ajeno, está marcada también, somos todos parte de esa cultura y tenemos que aprender a vivir en ella y a descubrir lo bueno y a poder anunciar como... Entonces eso también toca la parte vocacional. Yo creo que uno de los temas dos temas que el Papa ha acentuado con mucha fuerza, tiene que ver con las dos preguntas. El tema de la teología del encuentro. Creo que la iglesia quedó muy cerrada en toda la parte ritual, en toda la parte de celebración. Quedaron como algunos dogmas, quedamos en una actitud moralizante en el mal sentido de la palabra, y el Papa nos ha ayudado como a entrar en una dimensión más humilde, más abierta, más de estamos aquí para aprender y para compartir nuestra fe sin entrar en competencia con nadie. Lo más importante es que podamos, digamos, ser personas de entrega, de generosidad. Hay un valor humano que es justamente esta fiesta de la Navidad, de la Encarnación, la Encarnación y de la celebración del nacimiento de Jesús nos enfatiza, que es la presencia del amor de Dios en toda la humanidad. Entonces yo creo que ese sentido de humanidad, el Papa de una vez entró en diálogo con todas las religiones, encuentro para buscar maneras de construir la paz a nivel universal. Yo creo que eso fue un acento. Y el segundo acento es toda la parte de la anticlericalización. La iglesia centró mucho toda su evangelización y su figura en el sacerdote. Y yo creo que el Papa nos ha ayudado a los sacerdotes a revisarnos en nuestro rol de justamente de ser pastores con olor a oveja. O sea, de sentirnos más en esa dimensión comunitaria y de enfatizar la dimensión comunitaria de la fe, no centrada solamente en el sacerdocio. Indudablemente no podemos eliminar todo el tema de los abusos sexuales y el tema del modo en que eso se dejó escondido o esas personas fueron trasladadas sin haber una... Y todo eso ¿Cómo se vive ese problema a nivel de parroquia, a nivel de ustedes? Ajá. No de la alta jerarquía ni desde el Vaticano. ¿Ustedes cómo viven? La gente lo vive, yo creo que le ha ayudado a la gente a fortalecer ese sentido comunitario, a no idealizar, absolutizar la figura del sacerdote. Y mirar que el sacerdote es una persona y también... Sí, pero ustedes los sacerdotes no están enfadados. ¿Enfadado de quién? Sí, ¿Quién? en un sentido sí, o sea, no digo enfado no de la gente, pero No. hay una parte de dolor muy grande. el dolor Claro. se puede haber, sí. Porque, mi hermano, o sea, mi se hermano. actuó de una manera que no era correcta. Y el Papa ha insistido con mucha fuerza eso de la intolerancia cero, es como marcando el decir nosotros no podemos, tenemos que aprender de esta situación. Es una oportunidad también. La iglesia se ha depurado en gran parte y trata de depurarse, está más atenta. Sí. Antes la iglesia era intocable y eso no era correcto, ¿no? Era intocable ni por los gobiernos ni por lo que sea. Ahora la iglesia es frágil y es con la fragilidad lo que da fortaleza muchas veces, porque hace que uno, entonces, la parte, digamos así, de autenticidad la cultive mucho más. Con respecto a la población de sacerdotes y vocacionales, yo diría también que hay que tener en cuenta un fenómeno socio-religioso que ha ido produciendo en la iglesia hace mucho tiempo, ¿verdad? Es el hecho de la integración de los laicos en la acción pastoral. Yo le voy a poner el caso de mi hermano. Mi hermano es un empresario, tiene una empresa y
él cuando niño, de muchacho, pensaba ir al seminario también. No fue al seminario porque no tenía mamitis, como se dice, ¿verdad? La cuestión fue que él no fue al seminario. Pero el Señor lo agarró después de casado y todo. No de viejo, no, pero ahí estaba de casado y todo eso, porque es más joven que yo. Y yo no soy viejo. Y entonces empezó a prepararse para el diaconado. Sí. Y es diácono desde hace muchos años. Diácono. Es diácono, bueno, tú lo conoces bien. Diácono permanente. Diácono Sí. permanente. Sí. Ese es un fenómeno que no existía anteriormente. Y el diácono permanente puede bautizar. Y ahora es cada vez más frecuente. Casarse. ¿Perdón? Es cada vez más frecuente ese caso. Eso es lo que quiero decir. Sí. Que no, Mucha que si participación bien del la laicado, población de exactamente. sacerdotes puede ser que haya disminuido, y ha disminuido probablemente, yo creo que sí. Sí. Yo no tengo las estadísticas aquí en este momento, hay unas estadísticas oficiales a nivel mundial que se manejan con Han bastante disminuido más las transparencia. religiosas. Sí, Eso le iba a preguntar Las a religiosas. monjas. Las Esa religiosas que- han disminuido. Sí, eso es. No, Sí. no depende de algún necesariamente en tipo, extinción, pero depende del tipo hay de bastante religioso, mayor porque hay disminución. institutos seculares también. Ah, también, Ese es sí. otro fenómeno que ha surgido también, los A raíz institutos de la seculares, respuesta de eso. pero hay, bueno, los diáconos. Los diáconos pueden hacer de todo, menos celebrar la Eucaristía y menos confesar. Y se da el proceso también de que esos diáconos que son permanentes, cuando enviudan, es un proceso Pueden ya, ser sacerdotes. pueden ser sacerdotes también, Bueno. porque es un proceso De to- también. están locos algunos porque se mueran. Bueno, después hay presidente, mire, digamos así, ministro de la Eucaristía, Presidente de la Asamblea. presidente de Asamblea, ministro y ministra de la Y Eucaristía, sí, presidente de sí. Asamblea en el Cibao. Para de la visitar Habana. los enfermos. Y una serie- y todo eso no existía anteriormente, No había. antes era de sacerdote solamente. Solo, Es era decir, que la figura del todo. sacerdote hasta cierto punto ha cedido espacio a quien tenía que haberlo cedido, que es a la parte De la población. laical. Y yo creo que todavía eso está en pie y está en camino, porque todavía queda mucho clericalismo Sí, dentro de la iglesia. claro, sí. Y el proceso de secularización, que no es malo de por sí, el secularismo sí es malo, como es malo el laicismo, que alguna Sí. gente nuestra quiere introducir, y que es prácticamente de conocer la realidad, como si yo pudiera, en cierto sentido, decir, yo soy sacerdote, pero soy sacerdote solamente cuando estoy celebrando la Eucaristía, Y no después en la no. vida concreta, el trabajo que tengo, lo que es, o cualquier cosa. O sea, en ese sentido, yo creo que el proceso de secularización ha llevado a que la iglesia se fortalezca, no se disminuya, o sea, no se debilite. Y esto yo creo que es muy positivo. Y es ver también los problemas, sobre todo esos problemas que son tan profundos, como una oportunidad. La iglesia tiene una Sí, oportunidad, creciendo. aún en aquellos casos que presentaba Alberto, ¿verdad? De escándalo. Sí, ¿Y qué? creciendo. ¿Dónde no hay escándalo? Donde Pero miren quiera. ahora, cuando no pudieron ya más con la iglesia, que todavía están, porque ayer yo veía, incluso me parece que el Diario Libre, los 500 están ahí. casos, quizás son los mismos que estaban anteriormente, Sí, es lo porque mismo, sí. muchas veces los periódicos se repiten, Los con reproducen. unos rostros. Los reproducen, Con le la- cambian los nombres. Entonces, definitivamente, los artistas, es la debilidad humana, es el ser humano el que es frágil. El que es frágil. Y no digamos lo político, porque ahí sí hay mucha tela que cortar. Y las En todos los instituciones sentidos. públicas y privadas. En todos los sentidos. No solamente a nivel de corrupción, que es el que más se marca, porque parece que a la gente le interesa mucho más y le entretiene mucho más la parte de la corrupción, pero a nivel personal, claro, se trata de áreas públicos, la corrupción. No, y también, Nos queda un minuto. y también la casa de la empleomanía también ha reducido en todo el mundo entero. Que no hay gente que no quiere hacer esa cosa que no lo hacían. O sea, la crisis no solamente de la iglesia, de todos los sectores políticos. Nos hemos defendido sociales. bien, ¿verdad que Muy sí? bien. Minimizando. De allá ¿verdad? para acá, de allá para acá, de los Chumi para acá, un mensaje de Navidad. Sí, yo creo que tenemos que recuperar el sentido de celebrar la humanidad de Dios. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús y por encima de todo. Y ese nacimiento nos recuerda el modo en que Dios nos ama y entra en nuestra vida para compartirse completamente. Y esto nos hace solidarios con todas y todos en este mundo y nos invita a buscar gestos de solidaridad. Que podamos vivir esta Navidad como verdaderamente, no solamente para estos días, sino para nuestra vida, pensar nuestra vida desde ese sentimiento de fraternidad, de cercanía a todos, especialmente a aquellos que más sufren. Navidad
es dar la oportunidad para que Dios pueda volver, para que Dios te encuentre a ti. Eso es dejarte, no es que tú busques a Dios, sino que te deje encontrar por Dios. Navidad es dejarte encontrar por Dios, porque Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere hacer de tu vida una vida en la cual Él se haga presente para contigo. Y ese para contigo que llevarte a la vida eterna. Navidad es poder experimentar que todo no está perdido. Todavía hay chance, hay oportunidad de poder caminar hasta la vida eterna. Navidad es poder ver el rostro de Dios en mi miseria, en mi pobreza, y ver cómo yo, cuando me dejo tocar por Dios, salgo millonario y billonario ante la presencia santa de Dios. Esta es la Navidad para nosotros. Hablando de recuperación, como decía Chumi, yo diría que si algo debemos recuperar, no solamente para la Navidad, sino para toda la vida, son 3 elementos. El primero, la razón. El ser humano se ha vuelto irracional, en todos los sentidos, irracional. Entonces, si dejamos la razón de un lado, la metemos en un baúl, en un bulto y la ponemos de lado, estamos perdiendo algo que Aristóteles decía lo esencial del ser humano, que no es solamente eso, porque hay otras dimensiones. Recuperar la razón, la capacidad racional, para que podamos entonces vivir en forma razonable en nuestra vida. Segundo, recuperar el amor, esa dimensión que sin duda, por ejemplo, para Pascal y para tantos otros filósofos del pasado, es esencial, ¿no? Además de la capacidad racional, el amor a los demás, comprensión, compasión, tolerancia y tantas otras virtudes. Y tercero, tenemos que recuperar la fe, recuperarla si la hemos perdido y aumentarla, tratar de crecer si tenemos esa fe. La fe es difícil que se pierda, porque siempre uno la tiene, aunque sea en forma embrionaria, pero recuperar la razón, recuperar el amor y recuperar la fe. Y la fe en el ser humano. La fe en sentido general, pero que desemboca en el Señor, porque el tiempo de Navidad y la Navidad es un tiempo de fe. Muy bien, pues muchísimas gracias al Padre Luis Rosario, al Padre Jesús Sarlún Criado y a Wilfredo Montano, párroco de las parroquias San Felipe, Diácono y Sagrada Familia, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Feliz Navidad y próspero año 2019. Buenos días.